Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación para formar parte de este curso de perfeccionamiento de otorrino. Bueno, el tema que me compete hablar hoy es sobre fisiología de la audición, un tema que tenemos que remontarnos a segundo año de la facultad. Voy a tratar de que no sea demasiado engorrosa la charla. Vamos a hacerla lo más dinámica posible. Entonces, para empezar hablando, tenemos que saber que la audición es la experiencia subjetiva de la exposición al sonido, ¿sí? Incluye tanto la fisiología del oído externo como del oído medio y del oído interno, así como también la del sistema nervioso auditivo. El oído va a extraer información tanto del tiempo como de la frecuencia y de la intensidad del estímulo sonoro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos con esta charla? Es proporcionar una visión en conjunto sobre el modo en el que el oído traduce la señal acústica en una señal organizada de actividad neural que va a permitir la percepción auditiva. Entonces, repasando, nosotros sabemos que el oído está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio o caja timpánica y el oído interno. El oído externo conformado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo. Vamos a ir viendo cuál es la función de cada una de estas partes. Entonces, empezamos con el oído externo, como sabemos, conformado por el pabellón y por el conducto auditivo. Va a tener tres funciones principales. Por un lado, una función protectora, a través primero de la tortuosidad de ese conducto, y también por la presencia de folículos pilosos y por la secreción de las glándulas que generan el cerumen. También va a generar una amplificación de la señal sonora que uno recibe, ya que refuerza la resonancia de las frecuencias que se encuentran comprendidas entre 2000 y 4000 Hz, como también la función de transmisión del sonido desde el exterior hacia la membrana timpánica. Acá podemos ver dos esquemas, dos cuadros, donde podemos ver justamente cómo el conducto auditivo externo va a modificar la amplitud de la señal sonora incidente en función del ángulo de incidencia y de la frecuencia de la señal sonora. Es decir, fíjense, cada una de estas líneas representa el ángulo en el cual es percibido el sonido. Acá tenemos en el eje de las abscisas tenemos la ganancia en decibeles y en el eje horizontal tenemos la frecuencia. Como podemos ver, la amplificación máxima es del orden de 20 decibeles para las frecuencias que se encuentran entre 2000 y 3000 Hz. Asimismo, acá en este gráfico de la derecha podemos ver cómo se produce la amplificación del sonido cuando es percibido en un ángulo de 45 grados. Vemos cómo se amplifica a nivel del conducto, la incidencia que tiene a nivel del pabellón auricular y cómo entre ambos genera este total de un aumento de 20 decibeles en la frecuencia entre 2000 y 3000 Hz. Continuamos entonces ahora hablando sobre la fisiología del oído medio. El oído medio o caja timpánica, como sabemos, está compuesta no solamente por los huesecillos del oído, sino también por la trompa de Eustaquio. Es una cavidad aérea. ¿Cuál va a ser la función principal que tiene esta cavidad? Es la transmisión del sonido y la adaptación de la impedancia. Un concepto muy importante. Entonces, primero tenemos que hablar de la vibración de la membrana timpánica. Como podemos ver en esta imagen de la izquierda, la membrana timpánica tiene forma de un cono curvo, lo cual va a ofrecer una menor distorsión y una más amplia frecuencia al paso del sonido. Y en este gráfico de la derecha podemos ver a través de un estudio de vibrometría láser cuál es la forma en la cual se generan los movimientos de la membrana del tímpano. Vemos que no es en forma homogénea. Por ejemplo, a 1000 Hz de frecuencia, estimulada a 40 decibeles, 60 decibeles, 80 y 100 decibeles, podemos ver cómo se genera la vibración de los distintos sectores de la membrana timpánica. Y por otro lado, había hablado del concepto de adaptación de la impedancia. ¿Qué significa esto?
El sonido se encuentra en un medio aéreo que corresponde al oído externo y al oído medio. Y este sonido tiene que pasar a un medio líquido, que es el oído interno. Por lo tanto, la función de transformador de la impedancia del oído medio va a consistir en transformar vibraciones de bajas presiones y grandes desplazamientos del aire en vibraciones de alta energía con pequeños desplazamientos que va a permitir la conducción en los líquidos laberínticos. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual se equilibra esta impedancia? Por un lado, es la diferencia de tamaño que hay entre el tímpano, que tiene una superficie de 60 milímetros cuadrados, y la ventana oval, que tiene una superficie de 3 milímetros cuadrados. Y por otro lado, la acción de palanca de primer grado que presenta la cadena de huesecillos. De esta forma, la fuerza sobre los líquidos laberínticos es 22 veces mayor sobre estos líquidos. Entonces, si no existiera esta impedancia, se perdería más del 99% de la energía acústica, lo que correspondería a una atenuación sonora de alrededor de 30 decibeles. Por otro lado, tenemos el mecanismo protector que tiene el oído medio sobre el oído interno. ¿Cuál es este mecanismo? Bueno, a través de dos músculos. Por un lado, el músculo tensor del tímpano, o músculo del músculo del martillo, y por otro lado, el músculo del estribo. El músculo del martillo está inervado por el nervio de trigémino, y el músculo del estribo está inervado por el nervio facial. Por un lado, el músculo del martillo va a empujar el martillo en sentido anterior y medial, y por otro lado, el músculo del estribo lo va a empujar hacia posterior, en sentido posterior. La tensión de estos dos músculos lo que va a generar es un aumento de la rigidez de la cadena osicular, y de esa manera genera una protección sobre el oído interno. Es bien conocido el reflejo estapedial, ¿sí? Acá tenemos, ante un estímulo sonoro que se encuentra por 80 decibeles por encima del umbral, nosotros se va a desencadenar el reflejo estapedial, en el cual la primera neurona va a hacer sinapsis a nivel del núcleo coclear ventral, que a su vez va a contactar con los núcleos de la oliva superior, y de este se va a desencadenar el estímulo a nivel del núcleo facial, del nervio facial, que va a inervar al músculo estapedial. La latencia con la que se genera este reflejo es de aproximadamente 7 a 10 milisegundos. Por otro lado, y no menos importante, tenemos a la trompa de Eustaquio formando parte del oído medio. ¿Cuál es la función que va a cumplir esta trompa de Eustaquio? Es la de igualar la presión endo- y exotimpánica, ¿sí? Acá vamos a ver este pequeño video en el cual podemos ver cómo cuando uno asciende, por ejemplo, cuando hace un vuelo en avión, vemos que la presión exterior se encuentra disminuida, por lo tanto, ¿cómo se hace para compensar esa presión dentro del oído medio? Abriendo la trompa de Eustaquio a través de los músculos periestafilinos y salpingofaringios. Y, por otro lado, cuando se empieza en el descenso, la presión externa aumenta y, por lo tanto, para compensarlo, se abre la trompa de Eustaquio y de esta manera ingresa aire al oído medio para poder compensar e igualar esas presiones. ¿En qué otros momentos también se abre la trompa de Eustaquio? En la deglución, en el bostezo y en el estornudo. Muy bien, ahora pasemos a hablar del oído interno, una de las partes más importantes en lo que es la fisiología de la audición. Entonces, acá tenemos un esquema para ponernos en tema sobre la anatomía del oído interno. Tenemos a la cóclea en un corte transversal a nivel del modiolo. Acá podemos ver, si nosotros amplificamos una de estas espiras de la cóclea, nos vamos a encontrar con esta imagen de la izquierda de la pantalla, perdón, donde podemos ver las tres escalas. Una escala vestibular, una escala timpánica y la escala media o conducto coclear. A su vez,
si maximizamos el conducto coclear, vamos a obtener esta imagen de la derecha, donde nos vamos a encontrar con lo que es el órgano de Corti. En la base se encuentra la membrana basilar y las células principales del órgano de Corti encargadas de la transmisión del sonido son las células ciliadas internas, que se encuentran mediales, o sea, en la parte más próxima del ganglio espiral, y las células ciliadas externas, que se encuentran más laterales. A su vez, las células ciliadas externas van a contactar con la membrana tectoria. Ahora vamos a ir desglosando para entender cómo es el mecanismo de la transmisión del sonido. Acá tenemos esta otra imagen donde podemos ver la cóclea desenrollada, ¿sí? Nosotros sabemos que la cóclea de 2 vueltas y media aproximadamente, si nosotros estiramos la cóclea, nos vamos a encontrar con este conducto que mide aproximadamente 33 milímetros de longitud. Entonces, cuando el sonido ingresa a través del conducto auditivo externo, se transmite a través de la membrana timpánica y de los huesecillos del oído medio, se va a realizar la movilidad de la ventana oval, lo cual va a generar el movimiento de los líquidos endococleares a nivel de la escala vestibular, que es superior, y de la escala timpánica, que es inferior. Ambas están unidas en el ápex a través de un pequeño orificio que se denomina helicotrema. Este movimiento de los líquidos perilinfáticos va a generar un movimiento vibrátil de la membrana tectoria que va a generar el desplazamiento de las células ciliadas dentro de lo que es el líquido endolinfático. Uno de los conceptos más importantes que hay dentro del oído interno es el concepto de tonotopía, o de organización de los tonos dentro de la cóclea. De esto se encarga principalmente la membrana basilar. Como dije recién, la membrana basilar tiene un movimiento ondulante cuando se mueven los líquidos endococleares. Por lo tanto, si nosotros estimulamos la parte basal de la membrana basilar, en este caso se genera cuando son altas frecuencias, ¿sí? Cuando nosotros estimulamos la zona media de la membrana basilar, son frecuencias intermedias. Y cuando se estimula el ápex de la membrana basilar, nos encontramos con las frecuencias graves o las frecuencias bajas. Acá podemos ver cómo de la base al ápex coclear, las frecuencias van de alta frecuencia hacia frecuencias bajas o graves. Entonces, si hablamos de los líquidos endococleares como parte fundamental de la estimulación y de la tonotopía, tenemos que saber cómo están compuestos estos líquidos endococleares. Entonces, por un lado tenemos la escala timpánica, la escala coclear o escala media y la escala vestibular. Dentro de la escala timpánica y de la escala vestibular y de la escala timpánica, vamos a tener perilinfa. La perilinfa es rica en sodio y pobre en potasio, a diferencia de la endolinfa, que es rica en potasio y pobre en sodio. Esto va a generar un potencial de acción en reposo de más 80 milivoltios. Acá en este cuadro de la derecha podemos ver la diferencia que hay de concentraciones entre la perilinfa y la endolinfa. Bien, si continuamos para poder describir después cómo funcionan las células ciliadas, primero les quiero mostrar cómo están dispuestas, para que después se pueda entender cómo funcionan. Entonces, este es un corte del órgano de Corti, si bien no es el más colorido, es el más completo. Entonces, las células ciliadas, que acá las marqué en rojo para que queden identificadas, tenemos las células ciliadas internas, que son, como dije anteriormente, las más próximas al ganglio espiral, y las células ciliadas externas, que se encuentran más laterales. Como pueden ver, la célula ciliada interna está dispuesta en una sola fila, a diferencia de las células ciliadas externas, que están dispuestas en 3 filas. Si bien son células epiteliales, una gran característica de este tipo de epitelio es que no existen células indiferenciadas. Es por ese motivo que cuando se dañan las células del órgano de Corti,
no hay forma de que se repongan, y eso es lo que genera el daño dentro de la cóclea. A su vez podemos ver que tanto las células ciliadas internas como las células ciliadas externas están rodeadas por células de sostén, que en el caso de las ciliadas externas se denominan células de Deiters y células de Hensen. A continuación voy a describir las características que presentan las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Como podemos ver, la célula ciliada interna tiene una forma piriforme con un núcleo central y son aproximadamente 3.500 por cóclea. Como dije en el esquema anterior, están dispuestas en una sola fila a nivel del borde interno de la espira coclear y la función es de transducción de la señal recibida sonora. Por lo tanto, son las más importantes en la transmisión de la señal eléctrica. A su vez, podemos ver en el polo basal, en color azul, la fibra aferente y en color rosa, la fibra eferente. Fíjense, una diferencia es que la fibra eferente va a contactar con el botón sináptico de la fibra aferente, a diferencia de lo que vamos a ver ahora en la célula ciliada externa. La célula ciliada externa tiene una forma cilíndrica, son aproximadamente 13.000, y están dispuestas las cilias en forma de W. Se disponen, como dije en el esquema anterior, en 3 filas, se encuentran en el borde externo con respecto a la espira, y la función de las mismas es la de amplificación de la onda sonora. Ahora, como les dije, fíjense la diferencia a nivel del polo basal. La fibra aferente contacta con el polo basal, así como también la fibra eferente. La parte más importante a través de la cual se van a activar las células ciliadas se da a nivel del polo apical, donde se encuentran los estereocilios, por eso se denominan células ciliadas. Estos estereocilios van a ver que se ubican en forma ascendente en cuanto a su tamaño, de medial hacia lateral. Y están unidos a través de uniones que se denominan tip link. Estos tip link son proteínas que son principalmente la protocaderina y la caderina 23. Por último, el quinocilio, que es la cilia más alta, es la que contacta con el estereocilio próximo y la que va a generar la despolarización de la célula. Como podemos ver en esta imagen esquemática de la derecha, esos tip links son como si fueran resortes. En esta imagen vemos que ese resorte se encuentra en reposo. Cuando se produce la activación de la célula por un movimiento de cizallamiento y desplazamiento lateral, vamos a ver que ese resorte se empieza a tensar y eso va a generar la apertura de canales de potasio. Cuando el potasio ingresa a la célula, se va a generar el potencial de despolarización. Hasta que llega un punto que esa tensión genera un efecto rebote que va a llevar a su nuevo potencial de reposo. Bien, ahora vamos a ver cómo es la inervación aferente y eferente de las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Por un lado, las células ciliadas internas, como vemos acá, tienen una fibra aferente que es una neurona ganglionar de tipo 1. Esas neuronas ganglionares son la mayor población neuronal, alrededor del 95%, son de gran tamaño, mielinizadas y presentan una única prolongación periférica, y el neurotransmisor es conocido y es el glutamato. A diferencia, las células ciliadas externas son neuronas de tipo 2, son muy baja la población neuronal, son el 5%, fíjense que son más pequeñas y no mielinizadas, y la prolongación periférica es ramificada. Fíjense, acá la relación es de una célula neurona de tipo 1 a una célula ciliada interna, a diferencia de acá, como vemos, esta línea verde que está ramificada, por lo tanto la misma neurona va a contactar con varias células ciliadas externas. En este caso, el neurotransmisor es desconocido.
Ahora bien, también dijimos que había un sistema eferente. El sistema eferente, habíamos dicho que en el caso de la célula ciliada interna, contacta con el botón sináptico aferente. En este caso está graficado en rosado, y este va a provenir del núcleo olivar superior lateral. Y lo que va a hacer es modular la actividad excitatoria de la célula ciliada interna. En el caso de la célula ciliada externa, la fibra eferente va a provenir del núcleo olivar superior medial y también va a estar ramificado y va a contactar, pero directamente con el polo basal de la célula ciliada externa. En este caso, lo que va a hacer es modular la eficacia de la amplificación coclear. El neurotransmisor eferente de ambos tipos de fibras es la acetilcolina. Además de esta inervación aferente y eferente del órgano de Corti, también va a recibir una inervación simpática, simplemente para mencionarlo, que es a través del ganglio estrellado, que se va a encargar de la regulación del flujo sanguíneo coclear. Entonces, para que quede este esquema visual graficado, vemos cómo la inervación aferente de las células ciliadas internas es de 10 a 1, es decir, 10 células de tipo 1 contactan con una célula ciliada interna, a diferencia de las células aferentes de tipo 2, que se encuentran ramificadas y van a contactar cada una de ellas con varias células ciliadas externas. Bien, ahora para ver cómo es el mecanismo de la despolarización y la liberación del neurotransmisor excitatorio, vamos a ver este gráfico. En este gráfico de la izquierda vemos la célula ciliada interna con su núcleo central, y en la base de la célula ciliada nos vamos a encontrar, si magnificamos la imagen, podemos ver acá, con la brecha sináptica, y dentro de la célula, a nivel de la membrana basal, nos vamos a encontrar con este bastón sináptico rodeado por vesículas en donde se va a encontrar el neurotransmisor excitatorio. Ustedes pueden ver que estas vesículas adheridas al bastón sináptico son vesículas de liberación rápida, a diferencia de estas vesículas que se encuentran alrededor, que son vesículas de liberación más lenta. A su vez, esta fibra aferente va a estar controlada, como dijimos anteriormente, por una fibra eferente lateral, por estos neurotransmisores inhibitorios, dentro de los cuales el principal dijimos que era la acetilcolina. Para poderlo ver gráficamente cómo funciona el sistema de activación, les voy a mostrar este siguiente video, donde podemos ver cómo, al recibir el estímulo sonoro, se mueven estos cilios y se produce la apertura de estos canales de potasio, que van a generar ese potencial de acción intracelular, y a nivel de la base, como dijimos, se encuentra este bastón sináptico, y este potencial de acción va a generar la apertura de los canales de calcio, el principal se denomina CaV1.3, que va a generar el ingreso de calcio al intracelular. Esto se va a adherir a la otoferlina, que se encuentra en contacto con las vesículas sinápticas, que encuentra el neurotransmisor excitatorio, que va a hacer que se una a la membrana sináptica, libera el glutamato al espacio o brecha sináptica, que va a interactuar con los receptores AMPA, que va a permitir el ingreso del sodio al intracelular y de esta manera generar el potencial de acción. Este mecanismo se va a generar más de 1000 potenciales de acción por segundo. Por otro lado, la célula ciliada externa tiene una diferencia con la célula ciliada interna, que es la capacidad contráctil que presenta. Esa capacidad contráctil se va a dar por las proteínas que se encuentran en la pared lateral, que se denominan prestina. Si miramos la base o el polo basal de la célula ciliada externa, podemos ver en esta magnificación, podemos ver, como dije anteriormente, que tanto la eferencia medial como la aferencia
de la misma, que es una neurona de tipo 2, ambas contactan en forma separada con el polo basal. Y esta eferencia medial a través de acetilcolina estimula un canal que se encuentra en la base, que se denomina alfa 9, alfa 10, que va a generar el ingreso de calcio, que a su vez va a producir la liberación del potasio intracelular y eso lleva a la hiperpolarización de la célula. Ahora bien, ¿qué es importante a destacar desde el punto de vista práctico de la célula ciliada externa? La célula ciliada externa es lo que a nosotros nos va a permitir evaluar las fotoemisiones acústicas. Como podemos ver en este ciclo, una vez que se produce la estimulación acústica con activación de la célula ciliada externa, se va a producir el ingreso de potasio a la misma, que genera la transducción mecanoeléctrica. Eso va a generar la contracción celular, como dijimos, a través de la proteína que se denomina prestina, y esto se va a traducir en una señal electromecánica que genera la contracción de la célula, y eso se percibe a través de la autoemisión acústica. Entonces, estuvimos hablando de que el potasio es uno de los iones principales que va a desencadenar la despolarización celular. Por lo tanto, es importante hablar de la homeostasis iónica de este potasio para ver cómo se recicla el potasio. Entonces, una vez que el potasio es captado por las células ciliadas, este va a ser recogido por las células de sostén, que en este caso son las células de Deiters y las células del surco lateral externo, y acá juega un papel o un rol fundamental la estría vascular y el ligamento espiral que se encuentran en la parte lateral de la espira coclear. Si magnificamos esta zona, lo vemos en la imagen de la derecha, podemos ver que ese potasio que se encuentra a nivel de las células del surco externo va a ser captado a nivel del ligamento espiral a través de un receptor que se denomina NKCC1, que es un receptor sodio-potasio-cloro. Esto va a permitir el ingreso del potasio a nivel de los fibrocitos, que a su vez, a través de uniones de conexión, va a permitir el pasaje a las células basales y a las células intermedias, los cuales van a liberar al espacio intraestrial a través de un canal que se denomina KIR 4.1 y va a ser captado nuevamente por las células marginales a través del receptor NKCC1 que mencioné anteriormente también, para pasar a la rampa medial donde se encuentra la endolinfa y poder ser reutilizado. Por último, vamos a describir la vía auditiva central. Acá les hago un esquema gráfico básico como para que se entienda y ahora lo vamos a ir desglosando. Una vez que el sonido es percibido a través de la cóclea y transmitido a través del nervio auditivo, va a ser su primera base a nivel de los núcleos cocleares y de este va a pasar a los núcleos olivares superiores, tanto ipsilaterales como contralaterales. Estos van a ascender a través de los núcleos del lemnisco lateral, que van a transmitir al colículo inferior, y de acá al cuerpo geniculado medial del tálamo, para finalizar a nivel central en la corteza auditiva. Ariel, sí. ¿Podemos ir redondeando en 2 minutitos? Sí, cómo no, Doc. Ya voy terminando. Dale. Entonces podemos ver cómo se transmite de esta manera de la cóclea a través del nervio auditivo, que se va a dividir en un ramo dorsal y un ramo ventral, a los núcleos cocleares, los cuales van a hacer una vía ipsilateral a los núcleos olivares superiores, que van a contactar con los núcleos del lemnisco lateral y el colículo inferior, y se van a transmitir al cuerpo geniculado medial y van a finalizar en la corteza auditiva. A su vez, como dije anteriormente, van a haber fascículos que van a ir hacia el lado contralateral y van a tener la misma dirección, con la única diferencia que estos fascículos van a formar el lemnisco lateral. Muy bien, y para finalizar, vamos a ver la representación del sonido a nivel de la corteza auditiva.
Por un lado tenemos la corteza auditiva primaria, que es el área 41, y por otro lado la corteza auditiva secundaria, el área 42 y 22, que son cortezas de asociación auditiva. Y también vemos que también a nivel de la corteza hay una tonotopía. Entonces vemos que tanto el área 41 como las cortezas de asociación, vemos que esta tonotopía se va a ver las frecuencias altas, que se ven más en rosado, y las bajas frecuencias, que se ven más en azulado. Finalmente, entonces, para demostrar que el área 41, corteza auditiva primaria, va a responder a tonos simples, a diferencia de las áreas de asociación, que van a responder a tonos complejos. Entonces tenemos una vía ventral que va a determinar qué es lo que escuchamos, y una vía dorsal que, junto con la corteza visual, nos va a decir de dónde estamos escuchando. Entonces podemos ver que toda la complejidad de activación de los diferentes sectores de la corteza cerebral para poder percibir un sonido y una música. Finalmente, simplemente a forma de resumen, vemos que cuando uno recibe un sonido, se produce el movimiento de la membrana timpánica, que se va a traducir en el movimiento de la cadena de huesecillos. Esto va a generar un movimiento a nivel de la ventana oval, y ese movimiento de la ventana oval va a generar el movimiento de los líquidos endococleares, y este movimiento de los líquidos endococleares, como dijimos, va a generar el movimiento de la perilinfa y de la endolinfa, que nos va a permitir generar ese estímulo eléctrico. Como dijimos anteriormente, este movimiento de la membrana tectoria a nivel del órgano de Corti va a permitir que se puedan activar las células ciliadas internas, dispuestas en una sola hilera, y las células ciliadas externas, dispuestas en 3 hileras, que van a generar ese estímulo eléctrico a través de ese movimiento de cizallamiento de los cilios, que se va a traducir al nervio coclear. Y eso nos va a permitir, de acuerdo a dónde se genera ese movimiento de la membrana tectoria, que la tonotopía de los sonidos graves a nivel del ápex coclear y los sonidos agudos a nivel de la base de la cóclea. Muy bien, esta es la bibliografía en la cual me basé más o menos para poder hacer esta clase. Muchas gracias a todos por su atención. Les dejo mi mail de contacto ante cualquier duda, cualquier consulta.